receptor que se encuentra en la membrana del mastocito. Este receptor se llama receptor c-KIT o también llamado CD117. Y también expresan un receptor que es el Fc-epsilon-R1. Este es un receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E y pues va a tener alrededor de 500,000 receptores en la membrana del mastocito. Al igual que los basófilos también lo presentan, pero los eosinófilos no lo presentan. Los mastocitos van a tener en su citoplasma gránulos y estos gránulos van a tener mediadores dentro. Los principales que nosotros vamos a encontrar, o los más abundantes se podría decir, son la histamina, la heparina y el sulfato de condroitina. Y otra característica de los mastocitos es que estos presentan una defensa contra los helmintos y otros microbios, pero también son responsables de los síntomas de las enfermedades alérgicas. Esto estaba un poquito relacionado con habían platicado en el tema de linfocitos T. Esto es una propiedad igual de los linfocitos TH2. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, el tamaño de los mastocitos va a variar, va a ser de 8 a 20 micrómetros de diámetro, va a ser un tamaño pues de pequeño a mediano y el tamaño va a variar en su ubicación. O sea, como tenemos mastocitos en tejido conectivo y en tejido mucoso, pues va a variar en donde lo vayamos a encontrar. Tiene una forma variable, tiene un núcleo redondeado y tiene, pues como ya les comenté, gránulos citoplasmáticos que en la imagencita de arriba de la izquierda se ven como unas pequeñas bolitas alrededor del núcleo. Estos van a tener diferentes tipos de mediadores, en los que principalmente son aminas biógenas como la histamina, enzimas como la triptasa y proteoglucanos como la heparina o el sulfato de condroitina. Vamos a tener que existen dos tipos de mastocitos. Un tipo de mastocito mucoso, que va a ser el principal encargado de combatir a los parásitos, y tenemos los mastocitos de tejido conjuntivo, que estos van a ser más estáticos. Aquí, bueno, en la imagen de abajo de la derecha, tenemos el de tejido conectivo, que es está alrededor de un vaso sanguíneo. Podemos distinguir que es un vaso sanguíneo por su luz y porque en el centro se encuentra un eritrocito. Aparte de estos dos mastocitos, bueno, van a tener, o más bien no van a producir la misma cantidad de mediadores. Unos van a producir un poquito más de un tipo y otros van a producir un poquito menos o así. En los mastocitos mucosos va a abundar el sulfato de condroitina y la triptasa, pero va a haber un poquito menos de histamina. En cambio, en los mastocitos de tejido conectivo va a abundar tanto la histamina, la heparina y algunas proteasas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos estos cuadros, estas tablas, donde podemos ver la distribución tanto de los mastocitos mucosos como de los mastocitos de tejido conectivo. Vamos a tener que los mastocitos de tejido conectivo se encuentran pues muy abundantes tanto en piel, en la submucosa del intestino y también en los vasos sanguíneos. Y los mastocitos mucosos se van a encontrar pues más en la mucosa del intestino, tanto en la mucosa nasal y en los alvéolos. Y hay una característica que los distingue, que los mastocitos de tejido conectivo no son dependientes de los linfocitos T, mientras que los mastocitos mucosos sí lo son. Y el cuadro de la derecha nos muestra los mediadores que se sintetizan, y como ya les comenté, pues hay algunos que o no sintetizan algún tipo, o sintetizan menos, o sintetizan más. Los mastocitos de tejido conectivo van a sintetizar más histamina que los mucosos. Por ejemplo, los mucosos no sintetizan quimasa, pero sintetizan más triptasa que los de tejido conectivo.
Los mucosos no van a producir o sintetizar carboxipeptidasas A o alfa. No, perdón, es A nada más. Y los mastocitos mucosos van a producir más leucotrienos 4 y los de tejido conectivo pues no lo producen. Los mucosos van a producir más prostaglandina 2 y también más factor de necrosis tumoral alfa y también más interleucina 4, 5, 6 y 13. Y pues ahora que nosotros vemos la localización de los diferentes tipos de mastocitos, nosotros podemos darnos una idea de qué es lo que causan. Por ejemplo, los mastocitos mucosos que ya vimos que se encuentran tanto en la mucosa del intestino como en la mucosa del aparato respiratorio, podemos inferir que estos son los causantes, por ejemplo, del asma bronquial. Y los mastocitos de tejido conectivo que se encuentran, por ejemplo, más en piel, estos pueden ser los causantes de esas reacciones en las que, por ejemplo, hay prurito o eritema. Le das a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen de dónde derivan los mastocitos. Estos van a derivar de las células hematopoieticas pluripotenciales CD34. Se van a diferenciar en su precursor mieloide, que es a la izquierda. Y como pueden ver, estos van a mantenerse igual, así en toda su estancia durante la médula ósea. Igual durante su transcurso en la sangre permanecen igual y se van a diferenciar y van a madurar hasta que llegan a su tejido donde van a permanecer. Los principales factores que inducen a su diferenciación y maduración son tanto interleucina 3, interleucina 4, interleucina 9, interleucina 10, factor de células troncales, factor de crecimiento de nervios y prostaglandina E2. Y pues su maduración final se debe a una interacción con el microambiente del tejido donde van a residir, en especial cuando existe una inflamación local. Le das a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el tipo de receptor, que es en el que van a unirse los factores que inducen a su maduración. Este es el receptor c-KIT, o ya también les había mencionado que tiene el nombre de CD117. Este se activa primeramente, bueno, cabe comentar que es un receptor de tipo tirosina sinasa y este se activa primeramente cuando el ligando, por ejemplo, la citosina, que es el factor de células troncales, se une a su dominio extracelular, como pueden ver en la imagen. Al unirse, el monómero se une de manera no covalente a otro monómero, como se ve en la imagen de abajo. Así más o menos va a quedar unido. Y de pasar de una manera inactiva, este se va a volver a una forma activa. Entonces, al crearse ya el digo, se produce una señalización al dominio intracelular o citoplasmático donde se encuentra la enzima tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa va a fosforilar residuos de tirosina que se encuentran en el dominio intracelular y así se produce la respuesta celular para que empiece el proceso de diferenciación y de maduración del mastocito. Le das a la siguiente, por favor. Ya habían hablado también en la clase pasada, pues, cómo está compuesto algunos tipos de inmunoglobulina. En este caso vamos a hablar de la inmunoglobulina E porque hay un receptor en la membrana del mastocito que ya les había comentado que tiene, que es el FcεR1. Entonces se va a unir esta inmunoglobulina E y pues vamos a hablar un poquito de su composición. Este se encuentra constituida por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras unidas por puentes disulfuro, pero la parte que a nosotros nos importa es específicamente la región FC, la región FC, que es constante en las cadenas pesadas, porque este es el sitio de unión en el receptor del mastocito. También nos habían comentado que tanto la inmunoglobulina E y como todos los anticuerpos solo es producida por los linfocitos B. Vamos a retroceder un poquito en cuanto
Los temas que vimos anteriormente, tanto de linfocitos T como linfocitos B, si ustedes recuerdan, nos comentaron que los linfocitos TH2, de los diferentes mediadores que van a producir tanto interleucina 4, 5, 10 y 13, específicamente la interleucina 4 va a estimular a los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E. Y ya esta monoglobulina E pues se une al receptor. Este receptor ya unido, perdón, esta inmunoglobulina E ya unida a su receptor también va a tener como una función de receptor, porque en esta parte del mastocito es donde se va a unir el antígeno. De hecho, a pesar de que por lo general se produce muy poca inmunoglobulina E, porque es de las inmunoglobulinas que se producen, pues yo creo es la única que se produce muy poquito a comparación de las otras, la afinidad de este receptor a esta inmunoglobulina es muy alta. Su constante de disociación es de 1 por 10 a la menos 10 molar, que es mucho mayor a comparación de lo que tienen otros receptores por sus anticuerpos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ya, aquí como les comento, pues los mastocitos tienen este tipo de receptor, que es de alta afinidad a la inmunoglobulina E, y esta es cómo está compuesto principalmente. Va a tener una cadena alfa, que va a ser de unión a la inmunoglobulina E, y una cadena beta y 2 gamma para el envío de señales. La porción amino terminal extracelular de la cadena alfa comprende o está compuesta por 2 dominios. Estos 2 dominios van a formar el sitio de unión para la inmunoglobulina E, específicamente para la región FC. La cadena beta contiene un ITA en su dominio carboxilo terminal, como pueden ver. Y las 2 cadenas gamma están unidas por un enlace disulfuro. Además, su porción citoplasmática de cada cadena contiene también un ITAM. La fosforilación de las tirosinas del ITAM, tanto de la cadena beta como de la cadena gamma, es la que van a iniciar la cascada de señales al receptor para la activación del mastocito. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y aquí tenemos, pues, básicamente su activación. Los mastocitos se activan por el entrecruzamiento de los receptores y la inmunoglobulina E. Como pueden ver en la imagen en donde está el mastocito de la figura A, aquí se encuentra en reposo, solo se ha unido la inmunoglobulina E al receptor. Pero cuando el mastocito se encuentra ya activado, el antígeno ya está unido y si ustedes se fijan es como si el antígeno uniera tanto a los receptores como a la inmunoglobulina E. Y aquí es cuando empieza a liberar todos sus mediadores y empieza también la desgranulación. En personas que son alérgicas, como, no sé, por ejemplo, al polvo, hay una cantidad mayor de inmunoglobulina E, unida al receptor del mastocito que es específica para ese antígeno. Entonces, cuando esa persona está en contacto con ese antígeno y ese antígeno se une a la inmunoglobulina E, como hay tanta inmunoglobulina E producida específica para ese antígeno, va a lograr el entrecruzamiento de muchas moléculas y pues va a lograr que se active el mastocito. En cambio, una persona que no tiene alergias, básicamente la inmunoglobulina E unida al mastocito no es específica para ningún antígeno, o sea que producen inmunoglobulina E pues básicamente para muchos antígenos y se produce muy poquita para cada uno. Entonces, estas personas, cuando el antígeno o cualquier antígeno se une a la inmunoglobulina E, no va a causar ningún tipo de reacción porque al haber producido tan poquita inmunoglobulina E, no va a lograr el entrecruzamiento de moléculas y pues no va a lograr la desgranulación y la liberación de mediadores. Le das a la siguiente, por favor. Aquí tenemos que vamos a tener 3 respuestas biológicas a la activación. Vamos a tener tanto la desgranulación, la síntesis y secreción de mediadores lipídicos y síntesis y secreción de citocinas. Pero antes de que ocurran estos procesos, hay un proceso antes que está pues encerrado en el cuadrito rojo,
Primero, la tirosina sinasa que pueden ver ahí es llamada LIN, se encuentra unida de manera normal o constitutiva al dominio N-terminal de la cadena beta. Entonces, cuando el antígeno se une al receptor, específicamente a la cadena alfa, la tirosina sinasa, la tirosina sinasa LIN. ¿Tienes un cursor? Ay, es que yo no estoy proyectando. Entonces que tu compañera te ayude, porfa. Sí, porfa. A ver, venos diciendo ahí, porque ahí sí lo veo. no, de por sí. Sí, ahí yo sí veo, pero ahí tú ves siguiendo a tu compañera, porque si no, tus compañeros de por sí no ponen bien atención. Sí, okay, entonces, a ver, va. Bueno, les comentaba que está la tirosina sinasa LIN unida a la cadena beta. Entonces, cuando el alergeno o el antígeno se une, esta va a fosforilar los residuos de tirosina del ITAM, tanto de la cadena beta como de la cadena gamma. Después de esto, aquí en la imagen no venía, pero se recluta otra tirosina sinasa ahora llamada SIC en el ITAM de la cadena gamma. Se va a activar y va a fosforilar también. Y luego va a fosforilar al LAT, ¿sí? Ok. Que es el ligador para la activación de linfocitos T. Va a reclutar a una fosfolipasa C gamma, que también la va a fosforilar. Y va a mediar el proceso de escisión del fosfatidilinositol bifosfato en diacilglicerol y en inositol 3-fosfato. Que el inositol 3-fosfato se va a encargar de aumentar las concentraciones citoplasmáticas de calcio y el diacilglicerol se va a encargar de activar la proteína sinasa C, que es la verdecita. También hay otra vía para la activación de la proteína sinasa C, que esta es mediante otra tirosina sinasa fin, que está en la cadena beta, que está casi al principio del cuadrito rojo. Es la tirosina sinasa fin. Esa va a fosforilar al GAP2, el GAP2, que es la proteína 2 similar a la carpeta asociada GRB2. Esta se va a unir al fosfoinosítido 3 sinasa y este complejo es el que va a activar a la proteína sinasa C. Y pues hasta ahí llega el proceso y luego ya vienen los otros 3 respuestas biológicas. Le das a la siguiente, por favor. Y ya, aquí tenemos el primero, que es la desgranulación, que lo vamos a encontrar en el cuadrito rojo a la derecha. Ahora que la proteína sinasa C está activada, va a fosforilar a la miosina, a la cadena ligera de la miosina del complejo actina-miosina que se encuentra debajo de la membrana del mastocito. Entonces, esto va a hacer que se desestabilice la membrana y que sea más fácil la unión del gránulo a la membrana. Entonces, hay unas proteínas llamadas SNARE que se encuentran tanto en la membrana plasmática como en la membrana del gránulo. Estas van a interactuar y van a hacer que se fusione el gránulo a la membrana. Pero, bueno, también tenemos que estas proteínas SNARE o el complejo SNARE está regulado por otras moléculas, como son las guanosinas trifosfatasas RAP3 y las sinasas y fosfatasas asociadas a RAP. Esto lo que van a hacer es que cuando el mastocito se encuentra en reposo, no van a impedir que el complejo SNARE o las proteínas SNARE interactúen y así no se pueda fusionar el gránulo a la membrana. Pero cuando el mastocito se encuentra activado, tanto la proteína sinasa C como el calcio intracelular van a inhibir la función de estos mediadores para que así haya oportunidad de que interaccionen las proteínas SNARE y que el gránulo se pueda fusionar con la membrana y así pues producir la exocitosis de principalmente
los mediadores que ya les había mencionado, tanto aminas biógenas, enzimas y proteoglucanos. Ahí tenemos un ejemplo de la histamina. Le das a la siguiente, por favor. Ahora, la síntesis de mediadores lipídicos que está en el cuadrito rojo a la izquierda. Esta síntesis pues va a estar controlada principalmente por la fosfolipasa 2, pero antes de que esto actúe, necesita ser activado. Esto se va a activar tanto por el calcio citoplasmático y por la fosforilación por una mapsinasa. Ya cuando esta está activada, la fosfolipasa 2, esta va a hidrolizar fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, la fosfatidilcolina, y van a liberar sustratos, que el más importante pues es el ácido araquidónico, que ya hemos escuchado mencionar mucho. Y por medio de dos vías, tanto de la lipoxigenasa como de la ciclooxigenasa, se van a producir prostaglandinas y leucotrienos, por ejemplo, la prostaglandina D2 y los leucotrienos C4, y estos van a ser secretados. Y pues como provienen básicamente de la membrana, pues si se fijan, se secretan directo porque pues son lípidos, ¿no? Le das a la siguiente, por favor. Gracias. Y la síntesis de citocinas, que pues hay factores de transcripción que van a ser inducidos por tanto el calcio citoplasmático, la proteína sinasa C y la mapsinasa. Los factores de transcripción son el factor nuclear de linfocitos T activados, el factor nuclear kappa beta y la proteína de activación 1. Ya después de que se expresan estos genes, se van a producir algunas citocinas, por ejemplo, la interleucina 4, la 5, la 6, la 13 y factor de necrosis tumoral alfa, que son algunos ejemplos, se producen unos más también. Le das a la siguiente, por favor. Ahora, la activación del mastocito por esta vía del receptor FcεR1 está regulada por otro receptor que tiene una función inhibitoria. Este receptor tiene una estructura tirosínica de inhibición del receptor inmunitario, o también llamada ITIM. Este receptor inhibitorio se agrega junto con el otro, que es el de alta afinidad a la inmunoglobulina E, y una tirosina sinasa LIN va a fosforilar el ITIM, que esto lleva a un reclutamiento de la enzima inositol 5-fosfatasa con un dominio de sulfato de hidrógeno, y esto va a conllevar a la inhibición de las señales del receptor FcεR1. Le das a la siguiente, gracias. Los mediadores, que ya les he comentado un poquito de estos, vamos a dividirlos o a clasificarlos en dos. Hay unos que se encuentran ya preformados, que estos preformados los vamos a encontrar dentro de los gránulos en el citoplasma del mastocito. Estos van a ser tanto aminas biógenas y enzimas y proteoglucanos. Y hay otros que se sintetizan apenas pues se activa el mastocito. Estos van a ser los mediadores lipídicos y las citocinas. Le das a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí tenemos a las aminas biógenas. La principal que vamos a encontrar pues es la histamina. Este es el principal mediador de este tipo. Su acción comienza cuando se une a los receptores, que ya los conocemos, tanto H1, H2, H3, en diferentes tipos celulares que expresan estos receptores. Una de sus funciones pues principalmente es en el endotelio, donde ocasiona una contracción de las células endoteliales. Esto va a hacer que haya como un mayor espacio interendotelial, y va a provocar como una fuga vascular, o que el plasma salga del vaso. También otra función pues es la de estimular las células del endotelio, o estimular al endotelio para que produzca unos relajantes del músculo liso. Va a producir tanto óxido nítrico y prostaglandina I2. Y pues estas son sus principales funciones, pero también se comentaba
que puede actuar también al nivel del músculo liso intestinal y bronquial, lo cual puede causar una broncoconstricción y un aumento del peristaltismo. Le das a la siguiente, por favor. Gracias. Ahora tenemos a enzimas y proteoglucanos de gránulo. Las enzimas que vamos a encontrar, las que son más abundantes, es la triptasa y la quimasa. La función de la triptasa es escindir al fibrinógeno, activar a la colagenasa y así se provoca una lesión tisular. La quimasa puede convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Este va a degradar las membranas basales de la epidermis y también va a causar una producción pues, de moco. También podemos encontrar otras que son la carboxipeptidasa A y la catepsina E, la catepsina B, pero no son tan abundantes como la triptasa y la quimasa. Y tenemos a los proteoglucanos, que los más importantes son la heparina y el sulfato de condroitina. Estos tienen un núcleo polipeptídico y tienen cadenas laterales de glucosaminoglucanos que le van a, ¿cómo se dice? A conferir una carga negativa. Entonces, estos van a servir como para contener a otros mediadores como pues, las aminas biógenas o otras que tengan carga positiva. Y así cuando se liberen los mediadores de los proteoglucanos, lo hagan de una manera como controlada, por así decirlo. Que de hecho esta función sirve mucho como para mediar las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Le das a la siguiente, por favor. Gracias. Y aquí tenemos a los mediadores lipídicos que, como ya les había comentado, los más importantes son los que van a derivar del ácido araquidónico. Esto también pues derivan de la hidrólisis de los fosfolípidos de membrana por la fosfolipasa A2. El ácido araquidónico se metaboliza por dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. El principal de la vía de la ciclooxigenasa es la prostaglandina D2, que se va a unir a células musculares lisas y produce una vasodilatación y también una broncoconstricción. También eso lo producen los leucotrienos, que estos son de la vía de la lipoxigenasa, pero estos van a producir solo la broncoconstricción, pero una broncoconstricción se puede decir que es más intensa porque es de tipo más prolongado. Los que podemos encontrar son tanto los leucotrienos C4, el D4 y E4. Y pues el tercer tipo es los que se sintetizan por acilación del lisoglicerilo éter fosforilcolina, que es un derivado de la hidrólisis de los fosfolípidos de membrana por la fosfolipasa 2. El principal pues es el factor activador de plaquetas, que puede causar una vasoconstricción directa, pero también puede retraer las células del músculo liso del vaso y también pues esto va a provocar que relaje el músculo. Y pues ya, de esto sería todo. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y por último tenemos a las citocinas, que como les había dicho, estas se producen en el mastocito principalmente por expresión de genes. Las principales que nosotros vamos a encontrar va a ser la interleucina 1, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 13, quimiosina ligando 3 o también llamada MIP1 alfa, que por sus siglas significa proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa, y la CCL4, que es la quimiosina ligando 4, que también se llama MIP, pero esta en vez de ser alfa es 1 beta. Y también hay otros que son factores estimuladores de colonias, que es la interleucina 3 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Estos
todos estos citocinas van a ser las principales mediadores causantes de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero específicamente de la fase tardía. Esto lo va a explicar mi compañera Daniela Lisset más adelante, este tipo de reacción. Y pues por mi parte sería todo. Muy bien, vamos a tomar un break en lo que y ahorita vemos esto del mastocito, ¿ok? 5 minutos, chicos. Sí, doctora.